Perdón, pero es que esta yo la tengo que explicar. Esa es tuya. Esta es mía, vengan a mí. ¿Qué es lo que pasó? El día de hoy, un medio local en Puebla publica una nota, una entrevista con un político panista de toda la vida, ¿no? Un personaje que sí es más, voy a regresar un poco. El PAN en el estado de Puebla está dividido entre la fracción del Yunque y la fracción de los morenovallistas. Cuando hablamos de morenovallistas, no necesariamente estamos hablando que sean panistas, solamente estamos hablando de personajes que sí tienen, pues evidentemente, varos, recursos, gente con privilegio, pero que también había participado en otros procesos políticos, ¿no? Entonces, ¿privilegio? Privilegio, sí, privilegio, y que habían participado en otros ejercicios políticos y tan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los yunquistas? Los yunquistas están ahora sí extremadamente vinculados a la religión, la familia, las tradiciones, conservadores, etcétera, ¿no? Y ahí se desprenden una cantidad de estos nombres rimbombantes, ¿no? Porque normalmente son de nombre o apellido rimbombante los que están dentro del PAN, de estos panistas que muchos tendrán estos antecedentes de familia española, como que se sentían tipo los fundadores del Estado, ¿no? Ok. Entonces, Moreno Valle llega, el PAN del Yunque nunca había logrado como tal controlar el Estado. Lo intentaban, tenían cierta presencia, pero no habían como tal logrado controlar el Estado políticamente. Entonces, si acaso controlaban algunos municipios, pero sobre todo estaban mucho más aliados a las instituciones, universidades, etcétera. Tan es así que hay una universidad que es la UPAEP, que todo el mundo pues, dicen, esta es la Universidad del Yunque, porque prácticamente ahí estudiaban, ahí se hicieron, etcétera. Cuando llega Rafael Moreno Valle, él estuvo en el PRI. Moreno Valle venía del PRI y se va al PAN porque en las bases del PRI, particularmente con Mario Marín, porque él era muy cercano a Mario Marín, no encuentra el respaldo para convertirse en gobernador. Al contrario, le cierran la puerta y le dicen, ahorita no, joven, tú no, luego hablamos. Rafael Moreno Valle, su carácter, su forma de ser era bastante peculiar y no aceptaba un no por respuesta. Y entonces se fue fortaleciendo en el Partido Acción Nacional y llevó una banda de empresarios y de personajes con mayor poder, pero que no necesariamente estaban vinculados con el Yunque, sino que sabían manipular el tema. Entonces, entraron al PAN, se hace una megacoalición, el estado de Puebla es el primer estado en donde se hace una megacoalición, donde estaban literalmente todos los partidos contra PRI Verde. Y así es como sacan al PRI del estado y empieza a gobernar el morenovallismo, sin embargo, no el panista yunquista. Sin embargo, pues llegan con una alianza, ¿no? Empezaron a hacer ciertas alianzas, ya estando Moreno Valle en el poder, arrasó con los yunquistas, los destrozó, etcétera. Hubo algunos que se empezaron, llamémosle, a adaptar al poder de Moreno Valle y empezaron a obtener, pues vaya, se mantuvieron. ¿Qué es lo que pasa? Y este es como el breve antecedente de Puebla. ¿Qué es lo que pasa? Y en el momento en el que estamos, que es el reflejo. Sin Moreno Valle, ¿no? Cuando pasa el tema del helicóptero y sin Moreno Valle, se pierden, vaya, no había ni siquiera liderazgos. Entonces regresábamos, hagan de cuenta que se olvidaron 8 años, 8 años de gobierno panista entre el de Moreno Valle, el interinato y el periodito de Marta Erika. Hagan de cuenta que se borraron de la historia de Puebla porque nunca crecieron liderazgos, no había liderazgos. Entonces, el momento en el que estamos actualmente es que los panistas en Puebla están peleados a muerte. Y entonces, todo esto se los platico para que tengan un contexto, porque es algo que puede estar pasando también en otros estados. ¿Qué pasa? Que llega la elección del 2018 y yo recuerdo un momento muy particular en la elección del 2018 en el hotel MM, ¿no? En Puebla hay un hotel que se llama MM y este hotel, en ese hotel en particular se dio una operación panista con boletas, papeletas, o sea, una operación electoral del PAN en este hotel que algunos medios lograron captar y que algunos políticos lograron meterse y grabar con el celular cómo es que tenían en el Hotel MM una serie de boletas, o sea, había una operación panista en ese lugar que brincó muchísimo. Y esto es justo lo que dio
el argumento para que entonces el candidato de Morena, Barbosa, alegara que hubo fraude. La elección del 2018 se termina resolviendo en tribunales, no se resolvió en las urnas. Acabó en tribunales por todas estas acusaciones de fraude que se dieron en su momento. Al final el tribunal favorece a Marta Erika, se convierte gobernadora y sabemos qué es lo que pasa después. El asunto es que esa sospecha de fraude perduró un buen rato hasta que pues a todo el mundo se le olvidó o pasó desapercibido porque Barbosa ya era gobernador y ya no había como de quién quejarse. Hasta este momento, porque lo que ocurre es que uno de los operadores del famoso fraude, una de las personas que brincó o que participa dentro de este esquema de fraude, confiesa qué es lo que pasa. Y eso es lo que termina detonando una bronca interna en el PAN del estado de Puebla, entre la que empezaron a decir que era falso, que las acusaciones no eran ciertas, que era un escándalo, que cómo se les ocurre, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se publica esta entrevista en el diario 24 horas? Y se las voy a poner, ¿no? Ahí va. Viene una entrevista, y aquí esta es la portada del medio. Esto es justamente lo que dicen. Y la voy a poner en grande para que ustedes la puedan leer. Sobre todo en tiempos donde el PAN necesita ciertos recordatorios sobre su historia. El titular es: si el albiazul quiere ganar en 2024, debe aceptar sus errores. PAN debe admitir el fraude en 2018 contra Barbosa, Paco Fraile. Ahí va en grande para que usted lo vea. Dice Paco Fraile: no me arrepiento de haber invitado a Moreno Valle a Acción Nacional, porque Puebla logró una transformación. Lo que no cumplió el exgobernador fue respetar la vida interna del partido. Lo voy a leer tal cual. Por primera vez en la historia, el panista Francisco Fraile García rompe el silencio y admite que su partido cometió fraude electoral en 2018 para imponer a la mala a Marta Erika Alonso Hidalgo como gobernadora y derrotar al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta. Admitir este hecho en público, dice en entrevista con 24 Horas Puebla, es un ejercicio que debemos hacer todos los panistas para pedir el voto en el proceso comicial del año entrante, porque hace 5 años, reconoció, Acción Nacional incurrió en métodos como el fraude que durante décadas combatieron contra la hegemonía priista. Fraile García recuerda que fue en el búnker panista de Marta Erika Alonso en donde se tomó la decisión de intervenir la elección desde el gobierno estatal. Y uno de los principales promotores del fraude fue Franco Rodríguez Regordosa. En ese momento inició el robo de casillas e incluso el episodio de una camioneta de la Fiscalía General del Estado en la que encontraron cientos de boletas. Cito: ojalá que se acuerde Franco Rodríguez y todos los que se salieron del salón del Hotel MM y que teníamos como centro de operación para tomar esas decisiones. No lo hicieron delante de mí porque sabían que yo no aceptaría una pillería así para conseguir el gobierno como diera lugar. El robo de urnas se discutió en los jardines, nunca en el salón donde trabajábamos. El PAN, dice en la charla con este diario, cayó en la tentación de intervenir desde el gobierno estatal la elección y defraudar a los electores y al que, contradicción, exgobernador Miguel Barbosa. Ya en la comida del triunfo, Marta Erika, Rafael Moreno Valle, me dijo que fue un acto de hombría el quedarnos con el gobierno. Me admitió que se habían perdido la capital y en el estado no les había ido bien porque AMLO nos arrasó. Ese concepto de la hombría que me hizo fue totalmente equivocado y como partido ahora debemos admitir públicamente y con humildad que usamos un método equivocado. Fraile, a quien le dicen el pastor, porque formó muchos cuadros, entre ellos al actual presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, menciona que él fue parte de los panistas que invitaban a Moreno Valle a sumarse al PAN para ser el candidato al Senado en 2006 y que solo le pidió que respetara la vida interna del instituto político, lo que nunca se hizo. No me arrepiento de haberlo invitado, creo que en Puebla tuvo un avance sustancial,
tiene defectos, hay que criticar el defecto, pero tiene muchas virtudes y movió muchas cosas a favor de Puebla. Fraile advierte que en las próximas semanas algunos panistas estarán engrosando las filas de Morena, agrupándose en el partido en el poder en posiciones estratégicas para 2024. Uno de estos personajes que huirá del panismo para sumarse al equipo de José Chedraui Budib, quien busca la alcaldía por el partido Guinda, vaticina el exdirigente aliazul, el morenovallista Franco Rodríguez Regordosa. Franco Rodríguez, quien fue el coordinador de la campaña de Marta Erika Alonso, se va a Morena con Pepe Chedraui y entonces esto nos aterriza. Si el coordinador de la campaña de Marta Erika es el mismo coordinador de la campaña de Pepe Chedraui, quiere decir que en efecto de la tentación ya quedó marcado como ADN. Aceptan el poder por el poder sin importar una ideología. Fraile admite que otros militantes podrían sumarse a Morena, como la exdirigente estatal y actual diputada federal Genoveva Huerta, y más cercano amigo, el diputado local Eduardo Alcántara Montiel, por la situación que viven en estos momentos, como son los procesos en función del albiazul. Me gustaría que se quedaran con nosotros. Espero que no los expulsen, porque para nosotros los militantes son muy importantes. A Eduardo Alcántara yo lo invité al PAN. No me gustaría que se fuera, sino que lo sumáramos inteligentemente en el camino que hacemos en común. Considera que la actual situación de su partido es complicada porque ven nubarrones de división que, si no se actúa de manera correcta, podrían convertirse en tormenta previo a 2024. Finalmente niega rotundamente que estén rezagados. Luego de la promoción de los aspirantes de Morena a nivel federal y estatal, al asegurar que en esos momentos están trabajando en consolidarse internamente, que nuestros demonios no desborden las cosas, esto es muy rico y nos permite salir a la calle con la idea en otro sentido. ¿Ven por qué le dicen el pastor, verdad? Creo que ya. Si no les quedó claro, espero que después de esto sí. ¿Qué pasa acá? Esto ocurre en 2018. Eso quiere decir que Fraile sabe de esto desde 2018, pero no, porque esto no es con fines políticos, obviamente, o sea, es porque hay que aceptar la realidad y aceptar nuestros errores 5 años y medio después. Neta. Y es que nunca se dudó. Algunos teníamos ciertas dudas de hasta dónde había alcanzado el fraude. No, sabíamos de esta operación en el Hotel MM, o sea, la operación del PAN en el Hotel MM fue un escándalo, hubo un zafarrancho. Recuerdo a los panistas, ¿no? Porque recuerdo cómo los panistas estaban, es que nos vinieron a robar, nos allanaron las oficinas en Puebla, etcétera, etcétera. Y aquí hay un video que le agradezco mucho al señor productor que me mandara, porque quienes se acuerdan muy bien de esto, uno anda prófugo y el otro es senador. Ahí están, ¿no? Uno era del PT y el otro está en este momento como senador. Este fue el zafarrancho. Ahí está Alejandro Armenta, que actualmente quiere ser gobernador del estado de Puebla por Morena. Y el famosísimo JJ, este hombre que usted ve aquí, este en particular, aquí en Merengues, es el esposo de la senadora, siempre se me olvida su nombre, que era senadora del PT y ahora es senadora del Grupo Plural. No sé por qué siempre se me olvida su nombre. Ya, ahorita les digo. Permítanme decirle, denme un minuto, muchas gracias. Nancy de la Sierra, gracias, es correcto. Nancy de la Sierra es esposa de este sujeto. Y Nancy de la Sierra, recordemos que en 2018 ella también llegó por el Partido del Trabajo, ¿no? Ella llega por el Partido del Trabajo. Su esposo, este hombrecito por aquí, es José Juan Espinosa, y siempre le digo Juan José, es José Juan Espinosa Torres, que él fue el presidente municipal de Cholula, de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, por Movimiento Ciudadano. Ellos estaban en el Movimiento Ciudadano. La historia, vaya, si me voy a los orígenes, todavía está peor, porque Nancy de la Sierra estuvo en el PRI, luego estuvo con su marido cercanos a Movimiento Ciudadano. Cuando el Movimiento Ciudadano ya no les abren la puerta para más, entonces José Juan se va con el PT.
fue diputado local por el PT y estando como diputado local por el PT, lo empezaron a hacer una serie de investigaciones por irregularidades financieras bastante graves y el señor se terminó yendo a Estados Unidos, legislando, aprovechando la pandemia, ¿no? Que es que estamos en confinamiento, se fue a Estados Unidos a legislar desde Estados Unidos, a cobrar desde Estados Unidos cuando tenía que estar en territorio nacional. Y ahí se quedó. Ya después lo removieron y maravilla, ¿no? Llegaron las elecciones del 2021 y pues se le acabó el 20. Pero estos dos personajes políticos, ya estando del lado de la izquierda, encontraron esta fábrica de fraude en el Hotel MM. Escuchen el audio, porque las acusaciones en ese momento eran graves, y los panistas en ese momento dijeron que estos estaban locos y que le estaban allanando sus oficinas y que, escuchen. De julio, desde aquí estuvieron saliendo, y aquí están las pruebas, sábanas originales de la papelería que alteraron. Ya lo habíamos advertido, que había una operación que incluyó la falsificación de papeles, de papeletas, de boletas, de actas de escrutinio, de sábanas de resultado y de paquetes electorales completos. Mañana que se haga el recuento, todos los paquetes electorales que no están firmados, son paquetes piratas, son paquetes alterados. Todos los paquetes que están apenas llegando a los Tómale foto. Eso es lo que pasó, por si usted no se acuerda. Hubo un soberano zafarrancho, se agarraron a trancazos, o sea, no es que ustedes vinieron a irrumpir, ustedes la sembraron. Un soberano zafarrancho. Eso es lo que pasó en 2018. Y eso es lo que 5 años y medio después termina aceptando Fraile que ocurrió. Con miras a un proceso electoral limpio, donde ellos ya entren como tipo purgados de las penas, ¿no? Ya saben, el proceso, están en proceso de expiación en el PAN. Y termina aceptando que cometieron fraude. Obviamente no lo iban a aceptar todos los panistas, es que evidentemente eso no iba a pasar. Y aquí entra el lado B de la historia. Fernando Sarur responde en Twitter, ¿no? Fernando Sarur, regidor de Puebla, responde a lo que dice Fraile y dice dos cosas. Una, el búnker de decisiones estratégicas nunca estuvo en el Hotel MM. Dos, Paco Fraile no era parte del equipo de operación estratégica de Marta Erika, no estaba en esa mesa. El gran estratega que la presidía era muy selectivo. Y es correcto. ¿Quieren saber quién era el gran estratega que estaba detrás de la estrategia de Marta Erika y demás? ¿Usted quiere saber quién es? O sea, no se acuerdan, yo con todo gusto, porque aparte me encantan los panistas queriendo salirse de una bronca, se metieron a otra. ¿Quién era el gran estratega de Marta Erika? Este hombre que fue tan selectivo, ¿no? Que aparte lo ponen aquí como el gran estratega que la presidía era muy selectivo. Bueno, ese gran estratega está preso. ¿No se acuerdan? Ese gran estratega tan selectivo está preso. Está en la cárcel. ¿Sí? El gran estratega está en el bote. Y es Euclid Castañón. El famosísimo Euclid Castañón. El Cisen de Rafael Moreno Valle. El García Luna de los poblanos, si lo quieren definir de esa manera. Euclid Castañón era el estratega. Euclid Castañón era el operador, era el brazo derecho e izquierdo de Rafael Moreno Valle. Ese era
gran estratega, el principal operador morenovallista. Por eso luego no entiendo, los panistas salen de una, o sea, literal, aplican la de salgo de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿Cómo es posible que dentro de la justificación de Fernando Sarur, intentando desmentir a Paco Fraile, termina hablando de ese gran estratega que actualmente está en el bote? Por cierto, yo sé que a veces no se les olvida. Y sí, efectivamente, el búnker de decisiones estratégicas no estaba en el Hotel MM. Ese era simplemente el de las operaciones. El búnker de decisiones estratégicas era la casa, guarida, baticueva, Ciseniminicueva de Euquid Castañón. A la que, literal, cuando les digo que era como el García Luna de Puebla, es que, literal, lo mismo. ¿Se acuerdan cuando el presidente nos llevó al búnker de García Luna en el que dijo, es que aquí venía toda la prensa, Bueno, exactamente lo mismo hacía Euquid Castañón, pero en el de él, o sea, Euquid no tenía uno, o sea, estaba el C5, sí, porque ellos se encargaron de mover el C5, pero no estoy hablando del C5, estoy hablando de la casa de Euquid Castañón. Euquid Castañón en su casa tenía un centro de inteligencia. Lo sé porque una amiga, que en paz descanse, que fue candidata en ese periodo, fue mandada a llamar por Euquid Castañón y me contó cómo es que entraron a la casa y cómo les quitaron los celulares y que una vez que se acercaban ya no había señal y que una vez entrando pues empezaron a ver un literal búnker donde había un montón de pantallas con un montón de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, los panistas intentando salir de un problema se terminaron metiendo en otro. Así, plas. Eso es lo que pasó. Por eso, y aparte me encanta porque no pone el nombre. Pues es que son medio tontos, pero no llegan a tanto. La bronca es que hay gente que sí tiene memoria, sí nos acordamos de lo que pasó en Puebla. Nos acordamos también que por eso es que hay que decirlo. Euquid Castañón fue legislador panista. Euquid Castañón, o sea, Euquid Castañón quería incluso convertirse en gobernador en algún momento. Euquid Castañón, ahí usted lo está viendo, ya ha recibido sentencias. Este hombre, para actualizar su situación legal, Euquid Castañón estuvo en el penal de Durango, pero desde Durango denunció que había estado sufriendo torturas, ¿no? De hecho, está en el Ceferezo de Durango desde el 29 de enero del 2022 y apenas lo trasladaron a San Miguel, al penal de San Miguel, gracias a que se presenta una denuncia por tratos de tortura en su contra. Su reubicación fue confirmada por el actual gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que confirmó que, pues como una medida de protección de los derechos humanos de Euquid Castañón, pues se realizó este movimiento. Que tampoco, y miren, yo no voy a decir que no sea de tortura en los ceferezos, hemos denunciado mucha tortura, no sé que no son los mejores, pero cuando Euquid Castañón alega o su defensa de alguna manera logra regresar al penal de San Miguel, recordemos qué es el penal de San Miguel. El penal de San Miguel en Puebla es un penal en el que hemos visto operación de grupos criminales en donde abren la puerta y literalmente salen y entran a diestra y siniestra. Fue el coco de Barbosa, ¿no? En los últimos meses de Barbosa fueron dimes y diretes de si iba a haber una readaptación en el penal, que sacaron a un grupo, se acordarán que sacaron a un grupo de criminales del penal de San Miguel y los reubicaron en otros penales porque ya lo que estaban haciendo al interior del penal ya estaba completamente sin control, había un esquema de corrupción en los guardias, los dejaban entrar y salir, entraba y salía droga. El caso del bebé, ¿se acuerdan de este cuerpo de un bebé que encontraron en la basura? Eso fue en el penal de San Miguel, que habrían utilizado, que nunca confirmó Barbosa para qué lo utilizaron, pero dijo que ya se había resuelto el tema y que se presume que habrían utilizado al niño para meter droga. Entonces, todo esto ocurrió en el penal de San Miguel. Ahora cuéntenme, ¿Euquid Castañón quiere regresar al penal de San Miguel porque va a garantizar sus derechos humanos? Evidentemente no. Euquid Castañón regresa al penal de San Miguel y aparte, ¿en qué tiempos regresa al penal de San Miguel? Qué oportuno, después de un año en Durango, regresa al penal de San Miguel, cuando estamos literal al tiro para que inicien los procesos electorales en el estado. Pero qué conveniente, ¿verdad? Ellos siempre tan oportunos, el tiempo lo traen, es que es una casualidad. Entonces, los panistas me encanta en esta ideología de vamos a salir de una para meternos en otra, así se debería de llamar esta sección.
saliendo de una para entrar a otra o tapando un hoyo para abrir otro, presenta a los panistas intentando desmentir a otro panista de las acusaciones o confesiones de fraude, mientras ponen como estandarte a otro corrupto que actualmente está en el bote. Qué maravilla, ¿no? ¿No les encanta cómo los panistas en este momento están, así, ¿no? Que están tan maravillosos, ¿verdad? No, a mí me encantan los panistas, soy muy fan de la estrategia del PAN. Se ayudan demasiado.